sí quiero sentar una nota de protesta y lo hago con la legitimidad que de algún modo todos a quienes a esta hora seguimos acá en este auditorio nos da el hecho de completar casi la sexta hora de estar presentes en el evento, presidido desde su comienzo por el director de la ANLA y lamentando y rechazando la ausencia del director de la Aeronáutica Civil. Yo creo que cuando uno lidera una entidad, uno no la lidera para ir a cortar cintas o para hacer saques de honor de eventos. Uno, ante la oportunidad de una audiencia pública, un proyecto tan estratégico para la Aeronáutica Civil, más en calidad de anfitrión, más estando el director de la ANLA acá, pues lo mínimo es que estuviera presente y no se hubiera limitado a venir, dar unas palabras absolutamente generales para continuar su agenda en cualquier otro lugar y cualquier otro sitio de la ciudad. Es un tema de elemental respeto. Pero muy bien, aquí estamos en una audiencia pública que busca darle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales elementos técnicos basados en información objetiva para que tome la mejor decisión posible. Y yo hoy, en mi calidad de representante de la Cámara por Bogotá, estoy acá para solicitarle de la manera más respetuosa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que niegue la solicitud de reconfiguración operativa para la pista sur del Aeropuerto El Dorado, lo que significa que la solicitud que hacemos acá es negar la pretensión de la Aeronáutica Civil de modificar, de ampliar el horario de operación de la pista sur para efectos o en razón a los impactos que ya demostraremos produce en la comunidad vecina de la localidad de Fontibón. No me referiré, por supuesto, a la amplitud del trámite de solicitud de modificación de licencia, no me referiré, doctor Rodrigo, a otros aspectos del trámite de licenciamiento ambiental. Acá la solicitud es absolutamente expresa, y es decir que nos parece, desde estos años de estudio de este tema, que una autorización por parte de la ANLA a la ampliación del horario de la pista sur, llevándolo de 10 a 12 de la noche, y llevándolo ya no desde las 6 de la mañana, sino a partir de las 5 de la mañana, conducirá no solamente a una decisión ilegal, sino una decisión profundamente inconstitucional, como bien lo mencionaba la Defensoría del Pueblo hace un momento, que resultaría francamente violatoria de derechos fundamentales de la comunidad vecina. Nosotros, desde nuestro ejercicio en el Congreso, estamos y hemos estado muy atentos a este trámite y adelantaremos todas las acciones, no solo de control político, sino legales y constitucionales, también en lo administrativo, para garantizar que la comunidad de Fontibón no llegue a sufrir este daño que a todas luces es evidente. Luego, queridos ediles, no estamos acá, como bien lo hicieron ustedes en sus intervenciones, y en la misma línea, ni para dar consignas ni para echar discurso. Acá es con evidencia que se debe dar el debate, por eso quisiera pedir el favor que proyectaran la presentación que he traído. Si me pudieran ayudar desde el control, con eso se los agradecería. Básicamente, ¿cuál es eso? Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí la alcanza a ver. Sí, ahí lo pueden ver las autoridades de la mesa principal. Básicamente nosotros hemos adelantado un estudio, vamos a esta segunda diapositiva, a partir de 5 estaciones de medición y de los datos que la propia Aeronáutica Civil nos suministró. Nosotros no fuimos con unos sonómetros ni le pedimos ayuda a una universidad. Todos los datos cuantitativos que veremos a continuación fueron suministrados a través de solicitud de información escrita por parte de la Aeronáutica Civil. A propósito de algo de lo que poco hablaron los técnicos de la Aeronáutica Civil hoy, y es la prueba piloto que se adelantó de ampliación de horario de la pista sur del Aeropuerto El Dorado y sus resultados tangibles en materia de ruido y su impacto en la comunidad. Así pues, el ejercicio que adelantamos es el de ver cuál fue el desempeño en términos de ruido de 5 estaciones de monitoreo cercanas a la pista sur y ubicadas en zonas residenciales de la localidad de Fontibón. La estación número 3 de Modelia Santa Cecilia, la estación número 7 en el Parque Central Atahualpa, la estación 21 en la urbanización Ofir, la estación 25 en el barrio Cofradía y la estación 30 en el barrio Molinos de la Abadía. Sigamos, por favor.
Y estos datos corresponden al periodo de la prueba piloto, señor director. Prueba piloto en su momento autorizada por la ANLA, comprendida entre el 18 de noviembre de 2019 hasta el 5 de abril de 2020, siendo interrumpida de manera intempestiva, por supuesto, por la pandemia del COVID-19. Y los datos, como ya lo decía nuestra fuente de información, son los datos de ruido aeronáutico del Sistema de Vigilancia y Control Ambiental del Aeropuerto El Dorado, y quien nos suministró esta información es la propia Aeronáutica Civil. Entremos en materia. Adelante, por favor. Este gráfico muestra el desempeño del ruido durante la prueba piloto. La prueba piloto hace algo muy parecido a lo que pretende esta modificación de licencia ambiental, y es permitir que en la pista sur haya operaciones de despegue de aeronaves con cuota de ruido, con limitación de ruido, menos ruidosas, ya no desde las 6 de la mañana, como es la restricción actual, sino desde las 5 de la mañana, y ya no hasta las 10 de la noche, sino hasta las 12 de la noche. Vamos a ver a lo largo de esta presentación dos líneas en el eje horizontal. La línea amarilla es el estándar de ruido de la Organización Mundial de la Salud, marcado en 45 decibeles, y la línea púrpura muestra el estándar de ruido admisible también para zonas residenciales, según la legislación nacional. El estándar nacional suele pasar no solo con el ruido, sino con otras mediciones ambientales, es más flexible o más tolerante que el estándar internacional. Sin embargo, para este ejercicio de investigación nos parecía importante analizar estos dos estándares, tanto el estándar OMS como el estándar de la legislación local. Y este fue el desempeño del ruido aeronáutico, según los datos de la aeronáutica, en la prueba piloto, en el horario de las 5 y las 6 de la mañana. Más adelante vamos a ver cuál fue el desempeño de las franjas horarias. Pasemos a la siguiente diapositiva, que contiene los datos resumidos, y tal vez estas tablas me ayuden a explicar un poco mejor. La Aeronáutica Civil nos entregó unos datos promedio del ruido registrado en estas estaciones de monitoreo durante los distintos momentos del día. En la estación 3, por ejemplo, que es la estación, recurro acá a mis notas de memoria, la estación 3, que es de Modelia Santa Cecilia, el promedio a lo largo de la franja horaria de 5 a 6 de la mañana fue de 53.3 decibeles. Y eso llama nuestra atención porque recordemos que el estándar de la OMS es de 40 decibeles y el estándar local es de 55 decibeles. Luego, el solo promedio de 5 a 6 de la mañana en la estación 3, y ni se diga en la estación 7, que corresponde a Atahualpa, o en la estación 21, que corresponde a Ofir, o en las demás estaciones, el solo promedio supera con creces el máximo admitido por la OMS de ruido y llega en algunos casos incluso a rebasar lo admisible por la autoridad o por la normatividad nacional. Naturalmente, si vemos los valores máximos registrados cada día, pues encontramos valores de ruido promedio, reitero, que oscilan entre los 67 decibeles y los 71.7 decibeles. Y quiero recordar, en los estándares el internacional es 45 decibeles y el local es 55 decibeles. ¿Qué encontramos? Que según los registros de cada día para la franja de 5 a 6 de la mañana, que nos suministró la propia Aeronáutica Civil, en la estación 3, el 56.4% de los días se superó el estándar nacional. En la estación 7, en la franja de 5 a 6 de la mañana, en el 72% de los casos, se superó el estándar de ruido nacional. En la estación 21, eso ocurrió casi que en 2 de cada 3 días. En la estación 25, ese mínimo o ese máximo admisible de ruido en zonas residenciales, según la norma nacional, se superó en el 62% de los casos. Y en la estación 30 de monitoreo, esto ocurrió en el 60% de los casos. Y si lo miráramos no con el rasero de la norma nacional, sino con el rasero al que deberíamos apuntar como país, que es el rasero de la Organización Mundial de la Salud, pues los datos que aparecen en el porcentaje de la fila inferior, pues resultan muchísimo más elocuentes. Sigamos, por favor. Ahora vamos a ver qué pasó en la prueba piloto en el horario comprendido entre las 10 y las 11
de la noche. Este gráfico resume de alguna manera el desempeño en cada una de las estaciones, cada uno de los días que duró la prueba piloto. Podemos ver cómo en los días finales, a raíz de la pandemia, va bajando un poco el tráfico aéreo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué pasó en el horario entre las 10 y las 11 de la noche? Nuevamente, valores promedio entre 53 y 58 decibeles, lo cual pone el valor promedio de cada una de estas noches entre 10 y 11 de la noche ya a reñir con el máximo admisible según la norma nacional y volándose de lejos el admisible por la Organización Mundial de la Salud. En el horario de 10 a 11 de la noche hay menos episodios de violación de la norma nacional, pero comparado con estándares OMS, pues los porcentajes de días en los cuales se superó este promedio, que además no considera los picos, y lo mencionaba ahora la defensora delegada, supera el 70%, oscila entre el 70 y el 92% de noches en las cuales el ruido causado entre 10 y 11 de la noche por las aeronaves superaba la recomendación de ruido de la Organización Mundial de la Salud. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el horario entre 11 y 12 de la noche. Pasemos a la siguiente, que acá prefiero explicar con la tabla. En el horario entre 11 y 12 de la noche, los promedios oscilaron entre 51 y 57 decibeles. Los valores máximos, o sea, los días más ruidosos, no el pico de ruido de un momento, a causa de un despegue, no. El día que en promedio fue más ruidoso, en la estación 3 fue de 70 decibeles, en la estación 7 fue de 71 decibeles, en la estación 21 fue de 75 decibeles, y continúa. Y encontramos una reiteración de no tantos días que superaban el estándar de la norma nacional en el promedio, no en los picos, resaltaré eso varias veces, pero en términos de la normatividad de la Organización Mundial de la Salud, el solo promedio de ruido aeronáutico en estos lugares entre 11 y 12 de la noche, pues era abiertamente, digamos, impactante y generador de efectos negativos para el descanso de estas personas que están acá. Continuemos. Entonces, vamos a verlo ahora desde otro enfoque, pero en resumidas cuentas, lo que podemos ver es que el plan piloto, a partir de los datos suministrados a este despacho por la Aeronáutica Civil, demostró que una eventual decisión de la ANLA, doctor Rodrigo, de permitir el funcionamiento de la pista sur para despegues hacia Bogotá en sentido oriental, eso ya se midió, eso ya se probó y eso salió mal. Con restricciones de ruido en ese momento. Luego, adivinen ustedes qué pasaría con el ruido en la localidad de Fontibón si es que acaso acá se autorizara la repetición, pero ahora con vocación de permanencia, de este ejercicio de operación aérea nocturna y de madrugada. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a hacer ahora un ejercicio de ver la realidad de cada barrio, de los barrios donde están las estaciones. Acá ha habido muchas comunidades que nos han expresado inquietudes. Lo han hecho, por ejemplo, con mucho juicio, y creo que intervendrán más adelante comunidades de Las Brisas, del barrio El Triángulo. Pero veamos, por ejemplo, qué ocurrió en Modelia, qué ocurre con los vecinos de Modelia, de la estación Modelia de Santa Cecilia. Sigamos, por favor. Acá nuevamente la gráfica que resume los hallazgos, pero pasemos a la tabla que es un poco más ilustrativa. En el barrio Santa Cecilia, durante la duración de la prueba piloto que amplió de 10 a 12 de la noche y desde las 5 de la mañana y no desde las 6 de la mañana, la operación, el despegue de aeronaves en la pista sur, pues el promedio en el horario de las 10 de la noche fue de 58 decibeles y la norma nacional dice que el máximo son 55 decibeles. En el horario de 11 de la noche, yo creo que a las 11 de la noche la gran mayoría de nosotros está en el quinto sueño, el promedio fue de 57.8 y el despertar de 5 a 6 de la mañana era de 53.4 decibeles. Los días con promedios más ruidosos llegaron a registrar 69.1 decibeles, 70.2, 67.1 en el 100% de los días de la prueba piloto. Respetado señor director, el promedio de ruido aeronáutico registrado en el sector de Modelia en Santa Cecilia
superó la norma admisible para la franja entre 10 y 11 de la noche, con porcentajes bastante altos también, 92% y 79% para las franjas comprendidas entre 11 y 12 de la noche y 5 y 6 de la mañana. Y pues sí, estaba leyendo los números absolutos, no los porcentajes, pero en todo caso sí estamos hablando de, en el 71% de los días se superó el máximo de la normatividad nacional, ahí hago la enmienda, en el 65% en la franja de 11 a 12 de la noche se superó el promedio de la normatividad nacional y en el 56% de los días se superó ese mismo valor para el horario entre 5 y 6 de la mañana. Y de nuevo, pues obviamente contrastando estos datos suministrados por la Aeronáutica Civil con los estándares de ruido de la Organización Mundial de la Salud, pues el panorama termina siendo mucho más elocuente y dramático para quienes viven ahí. Pasemos al siguiente barrio. Vamos a hablar de la urbanización Ofir. Ya en el sector occidental de Fontibón encontramos nuevamente valores promedio que oscilan entre los 57, entre los 56 y los 60 decibeles. Días que entre un 60 y un 75% excedían ese máximo admitido por la regulación nacional en términos de ruido, y pues el contraste con los estándares de la Organización Mundial de la Salud es bastante similar. Pasemos al siguiente barrio. Perfecto. Cofradía, encontramos un desempeño estadístico muy parecido, y para no aburrirlos, algo muy parecido ocurre en el sector de Molinos de Arabia en las siguientes diapositivas. Eso, ahí muy bien. Sí. Estas son las cifras de Molinos de Arabia, con un comportamiento un poco más bajito, pero también preocupante, digamos un comportamiento más benévolo en horas de la noche, pero de todos modos, uno no quisiera que en el barrio de uno, en el 40% de los días se supere el estándar de la norma nacional, señores de la Procuraduría General de la Nación. Continuemos, por favor. Entonces, para concluir, no quiero prolongarme más de lo que ya lo he hecho y me excuso con ustedes, pues nosotros acá no creemos, yo soy representante por Cambio Radical, doctor Rodrigo. Este es un partido que defiende la iniciativa privada y el desarrollo del país, pero nosotros no creemos en el desarrollo en términos absolutos. Nosotros en lo que creemos es en el desarrollo sostenible. Déjamelo en esa diapositiva, por favor. El desarrollo sostenible es aquel en donde es posible la maximización de la actividad económica, y cómo es de importante el aeropuerto El Dorado para la región, para la ciudad-región, ahora que estamos en el trámite de la región metropolitana. Pero el límite del desarrollo económico está dado en los derechos ambientales y en especial en los derechos fundamentales. Entonces acá no hay un falso dilema entre desarrollo económico y promoción de derechos fundamentales. Acá la cuestión es cómo caben las dos cosas juntas. Es una de las grandes preguntas de las sociedades contemporáneas. ¿Cómo, a propósito de actividades extractivas o de construcción de infraestructura, que en su gran mayoría respaldo, podemos desarrollarlas sin llevarnos por delante el medio ambiente y sin llevarnos por delante los derechos de la gente? Luego, esto es casi que un caso clásico, el de Fontibón y la ampliación del horario del aeropuerto El Dorado. El problema no es que no sea necesario la optimización de la operación del aeropuerto El Dorado. Acá la pregunta es si es lícito, si es legal y si es moralmente sostenible para una nación ampliar el horario de operación del aeropuerto El Dorado a costa del descanso y del derecho a la salud de miles de ciudadanos colombianos. Y es ese el problema de la solicitud de modificación de licencia ambiental que hoy trae la Aeronáutica Civil, que es necesaria, no lo discuto, pero excede de lejos cualquier estándar de derechos fundamentales y cualquier estándar de sostenibilidad ambiental. Porque también es importante reiterar algo que señalaba la señora defensora delegada hace un rato, y es que en últimas la relación entre las normas ambientales y los derechos fundamentales es innegable. Los derechos ambientales o la sostenibilidad ambiental no ocurre en el vacío. Ocurre en espacios ocupados por seres humanos que en este caso necesitan descansar para ser saludables. Como ahora lo ilustraba
el estudio citado, realizado en el año 2012 por la Secretaría de Salud del distrito. Y el problema fundamental acá, y es un problema práctico, con un componente técnico-ambiental, otro de derechos fundamentales y otro ético, es que en la eventualidad de ustedes autorizar esta modificación requerida por la Aeronáutica Civil, van a condenar a miles de colombianos a dormir 5 horas, de 12 de la noche a 5 de la mañana. Segundo, me parece muy importante recalcar algo que hemos trabajado con mi equipo, que ha hecho una labor maravillosa de investigación de esta tarea, y es veamos el mundo hacia dónde va. En el aeropuerto de Frankfurt, por ejemplo, que es el 10º aeropuerto más importante del mundo, no se puede despegar entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, por razones parecidas a las que acá se discuten. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, que es el aeropuerto 27 del mundo, existen restricciones en ciertas pistas a ciertas horas. Luego no es un exotismo colombiano, no es un exotismo local, la figura que rige hoy, en donde en consideración a los vecinos de la pista sur, existen unas restricciones horarias. Pero además para efectos hacia adelante, ¿cuál sería el argumento para no autorizarlo de 10 de la noche a 12 de la noche y desde las 5 de la mañana y en un futuro, ya entrados en los terrenos de las horas de descanso de la gente, hacerlo también 24 horas en un eventual próximo trámite de modificación de esta misma licencia ambiental? Así que acá el mundo ha dado pasos en el sentido de compatibilizar lo ambiental con los derechos fundamentales y con la necesaria operación de los aeropuertos. De hecho, la tendencia en la Unión Europea se fijó una meta hace algunos años y era reducir en un 65% la percepción de ruido aeronáutico entre los vecinos de los aeropuertos. Porque nosotros deberíamos ir en un sentido contrario, y es el de exponer más a la gente a más ruido aeronáutico. Eso no es definitivamente desarrollo sostenible. Así que acá estamos con argumentos, con evidencia contundente, para pedirle de la manera más constructiva, más respetuosa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que niegue la solicitud de modificación de la pista sur del aeropuerto El Dorado. Muchas gracias. Representante, muchísimas gracias y le damos paso ahora, por favor, al señor Héctor David Castillo Leguizamón. Buenas tardes. Solicito, por favor, que me